Muy bien, continuando con la clase de cabeza ósea, vamos a ver ahora el estudio del endocráneo. Ya la vez pasada hemos visto los detalles de cada uno de los huesos por separado. Ahora vamos a verlo más ya en conjunto, ya empezando por el endocráneo y luego el exocráneo. Entonces, esta es una vista, miren, los huesos están cortados y yo lo estoy viendo desde adentro, ¿sí? Vamos a tener al hueso frontal hacia adelante, al hueso occipital hacia atrás y hacia uno y otro lado vamos a tener a los huesos parietales. ¿Sí? Este de acá, la sutura que se conforma entre el hueso frontal y los huesos parietales se va a conocer como la sutura coronal. La sutura entre ambos huesos parietales va a ser la sutura sagital y la sutura entre los huesos parietales y el hueso occipital va a ser la sutura lambdoidea, ¿sí? Hacia adelante vamos a tener una cresta frontal, ¿sí? Una cresta frontal interna y hacia atrás vamos a tener una protuberancia occipital interna. Y desde la cresta hasta la protuberancia se va a formar un surco o un canal. ¿Para quién? Para el seno venoso sagital superior. Sí, seno venoso sagital superior o también llamado seno venoso longitudinal superior, ¿ya? Longitudinal superior. En las paredes del hueso parietal principalmente vamos a ver una serie de surcos que se conocen como la hoja de higuera porque por ese surco pasaba la arteria meningia media. Ya, ¿quién está en en la hoja de higuera? La arteria meningia media. También vamos a ver una serie de cavidades, como si hubiera hecho una especie de sacabocado dentro del hueso o pequeñas excavaciones que se van a conocer como granulaciones aracnoideas, ¿ya? O fositas para las granulaciones aracnoideas. Muy bien. Ahora, esto es viendo el cráneo hacia arriba. Ahora, si yo quiero igual hacer un corte y ver el cráneo hacia abajo, o sea, la base del cerebro, voy a encontrar esto, que se va a dividir en tres fosas. En una fosa anterior, en una fosa media y en una fosa posterior. Entonces vamos a ver una por una. En la fosa anterior, miren acá, este es hueso frontal. Esto es el techo de los ojos, ¿no? O sea, los ojos, el techo visto por arriba, acá está, ¿ya? Y hacia atrás vamos a tener lo que son las apófisis clinoides, ¿ya? Muy bien, vamos adelante, de adelante a atrás. Tenemos en el hueso frontal una cresta, que es la cresta frontal interna. Todo esto de acá, cresta frontal interna. Terminando esta cresta frontal interna, vamos a tener un punto ciego o un agujero ciego. Por detrás de esa cresta, de ese agujero ciego, vamos a encontrar a la cresta Galli. Cresta Galli, que era parte del hueso etmoides, ¿no? Si nosotros vemos aquí, aquí está, ¿no? Este de acá es la cresta Galli, hacia arriba. ¿Y quién estaba a uno y otro lado de la cresta Galli? Esto, que es la lámina cribosa del etmoides, lámina cribosa del etmoides. Entonces acá, ¿no? Está el medio la cresta Galli y a los costados la lámina cribosa, que está recontra perforada por todos los nervios olfatorios. ¿Ya? Nervios olfatorios. Habíamos dicho que las impresiones o los canalcitos que se formaban en las impresiones digitales y los relieves que se formaban eran las eminencias mamilares. Estos relieves, estos surcos y estos relieves son para las circunvoluciones del cerebro, ya que más adelante lo veremos a detalle. Si nos vamos más hacia atrás, vamos a encontrar el agujero óptico por donde va a pasar el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Por la lámina cribosa pasa el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Por el agujero óptico pasa el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Y entre ambos agujeros se va a formar un surco, que es el surco para el quiasma óptico, ¿no? O sea, el nervio va a venir de un lado. Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? El nervio va a venir de un lado, pero bueno, lo repetimos. Va a venir de un lado, va a venir del otro lado y se van a unir, ¿no? Se van a unir y luego van a salir los dos nervios hacia
las dos cintillas ópticas hacia atrás, ¿ya? Esto se llama quiasma óptico. Entonces, este de acá es el surco para el quiasma óptico. ¿Qué más? Acá también vamos a tener a las apófisis clinoides, ¿no? Las apófisis clinoides anteriores, ¿ya? Que son como estos cachitos. Por detrás de las apófisis clinoides anteriores voy a encontrar a esta hendidura, que es la hendidura esfenoidal. Esta hendidura esfenoidal va a ser para el paso de los nervios 3, 4, quinto, 1 y el sexto paracraneal también, ¿ya? Por detrás de esa hendidura esfenoidal vamos a tener el agujero redondo mayor, por donde va a pasar el quinto 2, el nervio maxilar, ¿no? El quinto 2. Y por debajo vamos a tener el agujero oval, por donde va a pasar el quinto 3 y la arteria meningia menor. Y por abajo vamos a tener el agujero redondo menor, por donde va a pasar la arteria meningia media. ¿Sí? Meningia media. Toda esta estructura es el peñasco del temporal y el peñasco del temporal va a tener un vértice acá y va a tener por delante del peñasco del temporal un agujero que es el agujero rasgado anterior. Toda la zona por delante del agujero es agujero rasgado anterior y hacia atrás vamos a tener el agujero rasgado posterior. Por el agujero rasgado anterior va a pasar lo que es la arteria carótida interna. Y por el agujero rasgado posterior, que lo vamos a ver en otra imagen seguramente, va a pasar lo que es el seno sigmoideo para convertirse en vena yugular interna, ¿ya? Todo esto de acá será el borde superior del peñasco. Acá hay una fosita trigeminal para el ganglio del trigémino, ya el ganglio de Gasser, que el ganglio de Gasser es el ganglio donde se van a conformar todas las fibras, va a estar acá constituido en esta zona, ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, y del ganglio del trigémino pues va a salir el quinto 1, va a salir el quinto 2 y va a salir el quinto 3. El quinto 1 que se va a dirigir al hendidura esfenoidal, ¿no? Acá está, quinto 1. El quinto 2 que se va a dirigir al agujero redondo mayor. Y el quinto 3 que se va a dirigir al agujero oval. Ahí están los tres quintos con su ganglio de Gasser. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Acá está también el techo del tímpano, el borde superior del peñasco, el techo del tímpano que era el tegmum tympani, ¿no? Tegmum tympani o techo del tímpano y la lámina cuadrilátera del esfenoides, ¿no? La lámina cuadrilátera del esfenoides. Por delante de esa lámina cuadrilátera va a encontrarse lo que es la silla turca y dentro de la silla turca va a estar una glándula que es la glándula hipófisis, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Miren, esta es la lámina cuadrilátera del esfenoides. Hacia adelante está lo que es el quiasma óptico con los nervios ópticos. Este será el nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro lado y acá se une un lado con el otro lado por el quiasma óptico, ¿no? Miren, nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro lado y acá se une un lado con el otro lado por el quiasma óptico. ¿Quién está por detrás del quiasma óptico? La glándula hipófisis, o sea, la glándula hipófisis que se encuentra acá en la silla turca, ¿sí? En la silla turca. ¿Qué más? Este nervio óptico se acompaña por la arteria oftálmica y ambas ingresan, arteria y nervio, ingresan por el agujero óptico. Alrededor de de esta silla turca que contiene a la hipófisis va a haber todo este seno venoso. Este es el famoso seno cavernoso. Famoso seno cavernoso. O sea, el seno cavernoso va a estar toda esta zona de acá, ¿no? Toda esta zona que está alrededor de la hipófisis, ¿no? El seno cavernoso. Ahí está, seno cavernoso. ¿Y quién va a pasar por ese seno cavernoso? Importante, ¿no? Miren, el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto 1, el quinto 2 y el sexto par craneal que acompaña a esta arteria que es la carótida. Esta de acá es la arteria oftálmica, ¿ya? Y esta de acá es la arteria carótida que más adelante la veremos.
quinto uno, entonces tercero, cuarto, quinto uno, quinto dos y sexto par craneal. El tercero, el cuarto, el quinto uno y el sexto par craneal y la arteria oftálmica, todos se van hacia el ojo. El quinto 2, en cambio, se va hacia el agujero redondo menor acá para luego irse hacia la cavidad nasal, ¿ya? Entonces, el quinto uno, el quinto 2, el 3, el 4 y el 6, junto con la arteria oftálmica, se van a ir hacia la hendidura esfenoidal, ¿sí? Muy bien. Y por último, hacia atrás, ¿no? Nuevamente, la lámina cuadrigémina del cuadrilátera del esfenoides. Por detrás va a estar el canal basilar. Por acá va a pasar la arteria basilar. Recordemos que por acá venían las arterias vertebrales de un lado y otro lado. Se unían y formaban la arteria basilar que va a pasar por acá. Y luego de la arteria basilar se salía las arterias cerebrales posteriores que se iban a ir para atrás, ¿no? Arterias cerebrales posteriores, ¿sí? Entonces, eso más o menos es como las arterias vertebrales que venían por los agujeros vertebrales, ¿recuerdan? Desde el agujero de la pubis transversa de C6, C5, C4, C3, C2, C1 llegaba acá y ambas arterias se iban hacia la línea media para unirse entre sí y formar la arteria basilar, que pasa por este canal basilar, ¿no? Y luego forman las cerebrales posteriores que van a ir a irrigar la zona posterior. Obviamente en todo este circuito van a dar irrigación para todo lo que es el cerebelo, el tronco cerebral, etcétera, ¿no? Muy bien. Recuerdan que les dije que acá estaba el peñasco, ¿cierto? Por detrás del peñasco del temporal va a estar el agujero rasgado posterior. En el peñasco del temporal también va a estar el agujero o el conducto auditivo interno. Por fuera estaba el conducto auditivo externo. Por el conducto auditivo interno va a pasar el séptimo y el octavo par craneal. Y por el agujero rasgado posterior va a pasar la vena yugular, como les dije, que es acá va a estar conformado lo que es el seno sigmoideo, el seno venoso sigmoideo. Y este seno venoso sigmoideo que tiene una forma de S, como ven acá, por eso se le llama seno venoso sigmoideo, va a irse en dirección al agujero rasgado posterior. Y una vez que atraviese este agujero rasgado posterior, voy a borrar. Una vez que atraviese este agujero rasgado posterior, se va a convertir en la vena yugular interna, ¿sí? En la vena yugular interna. Entonces, nuevamente, acá está el seno sigmoideo, ahí está, seno sigmoideo, que va a recoger la sangre venosa de todo el cerebro y lo va a llevar a este agujero, que es el agujero rasgado posterior. Este de acá es el conducto auditivo interno, por donde pasa el 7 y el 8. Debajito, agujero rasgado posterior, por donde el seno sigmoideo se convierte al pasar en vena yugular interna, ¿sí? Esta vena yugular interna pasa acompañado del noveno, el décimo y el onceavo par craneal, es decir, el glosofaringeo, el vago y el espinal, ¿no? Muy bien. Hacia acá, hacia la parte del agujero occipital, vamos a encontrar unos agujeros, el agujero condilio posterior y el agujero condilio anterior. Esto mejor se ve por la base, ¿no? Acá estaban los cóndilos del occipital, ¿no? Los cóndilos del occipital que se articulaban con el atlas, ¿no? Se articulaban con el atlas. Por delante de este cóndilo estará el agujero condilio anterior, por detrás el agujero condilio posterior. ¿Quién pasa por el agujero condilo anterior? El doceavo par craneal, que es el que falta. ¿Quién pasa por el agujero condilo posterior? Solamente una vena emisaria, ¿ya? Y hacia atrás, pues van a estar las fosas cerebelosas para el cerebelo. Y por último, hacia atrás, la cresta occipital interna, porque hacia afuera había una cresta occipital externa, ¿sí? Muy bien, chicos, eso es todo con endocráneo, o sea, es el estudio del cráneo por dentro, tanto la bóveda como la base, ¿ya? Ahora, el exocráneo.
el exocráneo va a tener vistas, normas, ¿no? O sea, yo lo voy a poder ver al exocráneo, o sea, toda la parte externa de la cabeza, lo voy a poder ver por arriba, que es la vista vertical o superior, por delante, que es la vista anterior, por detrás, que es la vista occipital, lateral, que es la vista lateral, y desde la base, que es la vista basal. ¿Ya? Entonces vamos a ver uno por uno. Primero vamos por la vista frontal, la vista de adelante, ¿ya? Miren, en esta vista frontal voy a dividirla en tres sectores mediante dos líneas. Una línea que va a pasar por los arcos superciliares, es decir, los arcos de aquí. Otra línea que va a pasar por la espina nasal inferior, que es esta de acá. ¿Ya? Y esto va a dividir a la vista anterior en tres macizos. Un macizo superior, o también llamado macizo encefálico, porque ahí es donde se proyecta el encéfalo. Un macizo medio, o también llamado sensorial, porque voy a tener tres grandes sentidos: el sentido de la vista, el sentido del olfato y el sentido de la audición. Y un macizo inferior, o también llamado digestivo, porque va a ser el inicio de la vía digestiva. ¿Ya? Vamos a ver algunas características importantes. Vamos a tener que esto de acá son los arcos superciliares, ya les había mencionado. Por arriba de los arcos superciliares va a estar este agujero, que es el agujero supraorbitario. ¿Quién pasa por este agujero supraorbitario? El nervio supraorbitario y la arteria supraorbitaria. ¿Rama de quién es el nervio supraorbitario? Rama del quinto uno. ¿Ya? Muy bien. Luego vienen los arcos superciliares, luego vienen los huesos nasales también. Acá están los huesos malares o cigomáticos, y en los huesos malares o cigomáticos va a estar el agujero infraorbitario. Por este agujero infraorbitario va a estar el nervio infraorbitario y la arteria infraorbitaria. ¿Rama de quién es el nervio infraorbitario? Rama del quinto 2. ¿Ya? También vamos a tener a la espina nasal inferior, que es esta de acá. Vamos a tener en la parte de abajo a la mandíbula, ¿no? Como ya lo hemos visto, cada una de sus características. Y en la mandíbula vamos a tener pues estos dos agujeritos, que son los agujeritos mentonianos. ¿Rama de quién es el nervio? ¿Y quién pasa por ahí? La arteria mentoniana y el nervio mentoniano. ¿Rama de quién es el nervio mentoniano? ¿Recuerdan? Les había dicho el quinto tres bota su nervio, que es el dentario inferior, ¿no? Dentario inferior. Muy bien. Ese dentario inferior ingresaba por acá, ¿no? Por la espina de Spix, y se metía a la parte interna de la mandíbula por el canal mentoniano, ¿no? O conducto mentoniano, y daba inervación para todos los dientes de la mandíbula inferior. Por eso se llama nervio dentario inferior. Y este se divide en una ramita que va a salir por este agujero. Esta ramita que sale, rama del dentario inferior, que es rama del quinto 3, esta ramita se llama nervio mentoniano, ¿sí? Nervio mentoniano, que es el nervio que sale por el agujero mentoniano. Entonces, quinto 3. ¿Sí? Entonces, miren, quinto 1, quinto 2, quinto 3. Para la inervación sensitiva de toda esta zona, para la inervación sensitiva de toda esta zona y para la inervación sensitiva de toda esta zona. Entonces, toda la cara se va a inervar sensitivamente por los quintos, ¿no? Por el quinto 1, quinto 2 y quinto 3, ¿ya? Muy bien, si nos vamos un poquito más a fondo en la órbita, solamente en la órbita, vamos a encontrar, pues acá estaban los arcos superciliares, acá está el frontal con su lámina horizontal, va a estar el esfenoides al fondo con su ala menor y su ala mayor, va a estar el cigomático con toda su apófisis orbitaria, va a estar el hueso maxilar con su apófisis piramidal, perdón, apófisis piramidal. Va a estar el hueso etmoides formando la cara medial de la órbita, y también el hueso lacrimal también formando la cara medial de la órbita con su conducto lacrimonasal. ¿Ya? Va a haber una clase exclusiva de cavidad orbitaria, así que lo dejamos por ahí por lo pronto, ya simplemente para que lo conozcan. Listo, esta es una vista frontal.
en una vista occipital que tenemos a la sutura lambdoidea, recuerdan que era la sutura entre los parietales y el occipital. Tenemos a esto que era la protuberancia occipital externa. Tenemos a esto que era la cresta occipital externa, esto que es la línea nucal superior, también habrá una línea nucal inferior, ¿sí? Y también estará la apófisis mastoides. Miren, apófisis mastoides, esta de acá que tiene como puntita es la apófisis estiloides y entre la apófisis mastoide y el apófisis estiloide hay un surco, que es el surco digástrico. Surco digástrico para la inserción del vientre posterior del digastrio, del músculo digástrico, ¿no? Digástrico. Bueno. Muy bien. En la vista superior ya hemos visto nuevamente sutura coronal, sutura sagital, sutura lambdoidea, eminencias parietales, ¿no? Por donde pues hay también agujeros o agujeros parietales por donde van a pasar venas emisarias, ¿no? Las eminencias parietales, hacia adelante el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. No hay mucho más que ver ahí. En la vista inferior sí hay bastantes cosas que ver, ¿no? Miren, esta vista inferior es similar a el endocráneo, ¿no? Cuando veíamos la base y veíamos todos los agujeros, por acá también voy a ver otros agujeros. Acá tenemos a la maxilar superior, ¿no? Con sus apófisis gonfósicas o articulaciones gonfósicas. Por detrás de los incisivos va a haber un agujerito, que este es el agujero incisivo o también llamado agujero palatino anterior. Ya, por este agujero incisivo va a pasar la arteria y el nervio nasopalatino, rama el nervio nasopalatino, rama del quinto 2, y arteria nasopalatina es una de las ramas terminales de la arteria maxilar interna, ¿ya? Que luego también la vamos a ver. Tenemos acá a las apófisis palatinas del maxilar, ¿sí? Tenemos hacia atrás los huesos palatinos, todo esto de acá son los huesos palatinos, y en los huesos palatinos va a haber un agujero también, que es el agujero palatino mayor hacia adelante y hacia atrás un agujero palatino menor. Por el agujero palatino mayor eh, va a pasar en la arteria palatina mayor y el nervio palatino mayor. Por el agujero palatino menor va a pasar la arteria palatina menor y el nervio palatino medio y posterior. Todo eso lo he puesto escrito acá para que lo tengan ahí y no se confundan, ¿ya? Luego, esto de acá es el vómer, ¿sí? El vómer. Y a uno y otro lado del vómer, que es las zonas hacia donde ingreso hacia nariz, se conocen como las coanas, ¿ya? Hacia atrás voy a tener a la lámina cuadrangular perdón, la apófisis basilar del hueso occipital, ¿sí? Y voy a tener acá a los agujeros, ¿no? Este de acá va a ser el agujero rasgado anterior, porque acá está el peñasco, y hacia atrás voy a tener el agujero rasgado posterior, y el agujero rasgado posterior. También voy a tener al agujero oval y voy a tener al agujero redondo menor. ¿Cuál falta acá? El agujero redondo mayor, ¿no? Pero el agujero redondo mayor no lo voy a ver por la base, porque ese agujero que lleva el quinto 2 termina en la cavidad nasal. Entonces yo no lo voy a ver por acá abajo. El agujero oval y el redondo menor, sí. ¿Quién pasaba por el agujero oval? Pasaba, ¿recuerdan? Por el agujero oval. ¿Quién pasaba? El quinto 3, ¿no? El quinto 3 y la arteria meningia menor. El quinto 3 y la arteria meningia menor. Y por el agujero redondo menor pasaba la arteria meningia media, ¿no? Arteria meningia media. En el paladar hendido hay huesos palatinos, zona posterior, dependiendo de qué grado de paladar hendido tengan, ¿no? Pueden haber, o sea, puede haber una fisura parcial, puede haber una fisura completa,
puede haber que son las fisuras palatinas, ¿no? El paladar, o bueno, estas alteraciones normalmente del desarrollo genético, ¿no? Este, tienen, normalmente cuando está desarrollando, los huesos desarrollan desde lateral hasta medial, ¿no? Hasta unirse en la línea media. Es más, esta sutura de acá se llama sutura cruciforme, que es una sutura entre los dos huesos, entre los dos huesos maxilares con sus apófisis palatinas y entre el hueso maxilar y los huesos palatinos hacia atrás, ¿no? Cuando estas uniones no llegan hasta la línea media, se forman lo que se conocen como fisuras palatinas o también llamados paladar hendido si es que coge la parte anterior, ¿no? Y veo totalmente una sección de este labio superior, ¿no? Puede ser que esté parcial, o sea, solamente sea la parte anterior y comprometa las apófisis palatinas, o puede ser incluso que sea completa hasta la parte posterior la fisura, comprometiendo también a los huesos palatinos. Va a depender del grado de del grado de afectación, ¿no? Del grado de compromiso que tenga este paladar hendido. Ahora, como dice ahí, hay huesos palatinos en la zona posterior. El hueso palatino va a estar. Lo que probablemente no vaya a estar son las láminas horizontales del hueso palatino, ¿no? Porque el hueso palatino no solo se encuentra acá en el paladar duro, en el tercio posterior, sino el hueso palatino se va hacia arriba. Se va, no sé si tengo por acá una imagen, el hueso palatino incluso llega hasta acá, hasta la órbita porque sube, ¿no? Tiene unas apófisis transversas que son las que forman el paladar duro hacia atrás y tienen unas apófisis verticales que suben hasta el techo de la órbita. Entonces el paladar, el hueso puede estar ahí. Lo que no puede estar o no se ha desarrollado completamente de repente son las apófisis transversas que forman el paladar en sí, ¿no? Igual el hueso maxilar está. Lo que no está de repente va a ser la unión de los dos maxilares dejando hendiduras o fisuras palatinas, ¿no? Pero eso ya son alteraciones anatómicas, ¿no? Alteraciones del desarrollo. ¿Ya? Ok, ¿dónde nos quedamos? Agujero rasgado posterior acá, agujero rasgado posterior, este agujero rasgado anterior, por delante y por detrás del peñasco del temporal. No olviden el agujero rasgado anterior, aquí el agujero rasgado anterior ¿quién pasaba por ahí? Pasaba la arteria carótida, ya la arteria carótida interna, para irse hacia el encéfalo. En cambio, por el agujero rasgado posterior pasa en este caso la vena yugular, ¿ya? La vena yugular. Ya, muy bien. Ahí está la vena yugular pasando, ¿sí? Acá tenemos el agujero occipital, tenemos los cóndilos del occipital que se ven por esta vista y por delante de los cóndilos occipital el agujero condilio anterior y por detrás del cóndilo occipital el agujero condilio posterior, ¿sí? El agujero condilio anterior y posterior. Por el anterior pasa el doceavo par craneal, por el rasgado por el rasgado posterior pasa la vena yugular, pero también pasa el noveno, el décimo y el onceavo par craneal. El doceavo pasa por el condilio anterior y por detrás pasa solamente una vena emisaria, ¿no? Por el rasgado anterior no olvidemos la carótida interna, ¿ya? La carótida interna. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El conducto auditivo externo. No se olviden ahí, el conducto auditivo externo. Miren acá estas apófisis o cóndilos del temporal para la articulación con la cabeza del maxilar, ¿no? Del maxilar inferior o del hueso mandibular, para la articulación temporomandibular, ¿no? La ATM, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, ahí? Un poquito complejo de repente al inicio aprenderse todas estas estructuras. No crean, o sea, a mí también me ha costado tiempo aprendérmelo. Desde que estuve en la universidad me encantó desde el primer momento la anatomía. También antes de llevar el curso de anatomía estuve en un curso similar al que estoy actualmente dictando, ¿no?
Y cuando llevé el curso en la universidad, pues me sumergí tanto en la anatomía que, claro, al inicio no es fácil. Al inicio es bastante memoria, bastante relación, aprenderse los nombres, etcétera. Pero una vez que ya vas practicando, vas reforzando, vas leyendo, cada concepto se va haciendo más fácil de recordarlo, ¿no? Y muchas veces, si se han dado cuenta, muchos de los nombres anatómicos son por relaciones nada más, ¿no? De dónde van, a dónde vienen, funcionalidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá peñasco. Entonces, por delante del peñasco hay un agujero rasgado que va a ser anterior al peñasco. Por detrás, posterior al peñasco. Fácil. Acá está el agujero, ¿no? El agujero rasgado posterior, no se olviden, vena yugular con noveno, décimo y onceavo par craneal. Agujero condilio, ¿no? Acá está el condilio anterior. Bueno, acá lo ponen acá, ¿no? El condilio anterior y el condilio posterior. Ahí está. A ver, el 12, el agujero occipital o magno, claro. El 13, la ranura digástrica, acá, ¿no? Este de acá son las apófisis mastoides, ¿no? Esto de acá son las apófisis mastoides. Aquí está la apófisis estiloide, acá apófisis estiloide. Y entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide sale lo que es la ranura digástrica, ¿no? La ranura digástrica. Muy bien. El 6, agujero redondo menor o espinoso por donde pasa la arteria meningia media. El 5, agujero oval por donde pasa la arteria meningia menor. Y el quinto 3, el agujero redondo mayor, no se olviden, no lo voy a ver en esta base, a diferencia de acá, ¿no? A diferencia de acá, que yo sí veía al redondo mayor, acá oval y redondo menor. El mayor se va a ir a la cavidad nasal. El oval y el agujero redondo menor sí los veo aquí abajo porque van a resultar hacia abajo acá. Pero el redondo mayor se queda en la cavidad nasal. Yo no lo voy a ver por esta base, ¿sí? Agujero palatino anterior, perdón, agujero, claro, palatino mayor hacia adelante, agujero palatino menor hacia atrás y el agujero incisivo, ¿sí? Muy bien. Ahí nuevamente están, ¿no? Lo que ya les mencioné, el agujero oval con sus ramas, el agujero rasgado anterior o también llamado conducto carotidio, este de acá, agujero rasgado anterior para la arteria carótida interna y el agujero rasgado posterior para la vena yugular, ¿no? Ahí están los cóndilos, no, bueno, el agujero cóndilo anterior para el hipogloso, el posterior para una vena emisaria, la ranura digástrica para el vientre posterior del digástrico, como ya les mencioné, ¿no? Ahí también hay otro esquema, también estoy detallando algunas cosas. Acá, como les había mencionado, la sutura cruciforme, que es la división entre los láminas palatinas o apófisis palatinas del maxilar con los huesos palatinos, las láminas horizontales del palatino. Ahí está la cruciforme. Miren acá, agujero incisivo, agujero palatino mayor, agujero palatino menor, las coanas, el vómer al medio, ¿no? ¿Qué más? Acá las apófisis pterigoides, que recuerdan, tenían una lámina externa, una lámina interna y la cavidad pterigoidea, que también ya lo hemos visto en otra imagen. Todo esto parte del hueso esfenoides. El agujero oval, el agujero redondo menor o espinoso, el mayor no lo voy a ver acá. El agujero rasgado anterior con su agujero carotidio. El agujero, ahí está el agujero carotidio con rasgado anterior. El rasgado posterior con la fosa yugular, es decir, por donde nace la vena yugular. El condilio anterior